Muy buenos días, hermanos. Qué lindo que es poder estar adorando juntos al Señor, cantando de su Evangelio, orando gracias a la gracia del Evangelio y ahora escuchando el Evangelio en su palabra. Vamos a comenzar orando para que el Señor nos guíe, para que el Espíritu Santo pueda llevar el mensaje de nuestros oídos a nuestros corazones. Y luego nos encontramos ahí en Génesis 22, el título del sermón es Él confiaba en su Padre. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, por la congregación que tú estás formando. Gracias por obrar en cada uno de nosotros. Gracias por tu inmensa paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos un abogado. Gracias, Señor, que tenemos a alguien que nos defiende. Alguien que pagó por nuestros pecados, que son muchos. Señor, gracias por tu amor, por entregarte por nosotros. Gracias por darnos acceso a tu trono de gracia, Señor. Gracias por la misericordia que tú has tenido con nosotros de permitirnos estar en un lugar con libertad, con la Biblia en nuestro idioma, con personas, Señor, que nos pueden enseñar, con recursos teológicos. Señor, cuán bendecidos somos. Señor, es hermoso estar juntos como familia, los hermanos unidos. Señor, qué lindo que es cantarte, Señor, cantar y exaltar tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a conocerte más, para poder cantar, Señor, con conocimiento, con entendimiento de quién tú eres, para que nos podamos acercar a ti en oración sabiendo quién tú eres. Y para que nuestra vida, Señor, se pueda acomodar a tu palabra. Pedimos que tú nos guíes, que nos transformes, que nos animes, que nos corrijas, Señor. Y por sobre todas las cosas, que nos muestres a Cristo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Un misionero que servía en una cultura bien lejana se enteró de que una mujer de la comunidad había arrojado a uno de sus hijos al río como sacrificio a uno de sus dioses. En esta cultura eran politeístas y esta era una de las prácticas que lamentablemente persistían por la falta de Cristo, por la falta del Evangelio. Esta mujer tenía dos hijos, uno que estaba muy enfermo, sin ninguna esperanza de vida, sabía que el tiempo era poco y que iba a morir, y un hijo que estaba perfectamente sano. Fue grande la sorpresa de este misionero cuando se enteró que la mujer sacrificó a su hijo sano. Entonces se le acercó y le preguntó por qué había hecho eso. Obviamente que él no estaba defendiendo el acto, pero ya que en su devoción idólatra a estos falsos dioses iba a sacrificar a uno de sus hijos, ¿por qué no sacrificó el que indefectiblemente iba a morir en breve? Y la respuesta de esta mujer impactó al misionero. Por eso esta historia se hizo bien conocida en los libros de misiones. La mujer le dijo, yo no sé cómo usted sirve a su Dios, pero yo a mi Dios le doy lo mejor. Hoy, en Génesis 22, vamos a ver una historia de sacrificio, de obediencia, de provisión. Y en esta historia, Abraham estuvo dispuesto a dar lo mejor que tenía. Vamos a ver la sombra de un sacrificio mucho mejor y de alguien que estuvo dispuesto a dar también lo mejor que tenía. Hoy vamos a ver que él confiaba en su Padre. Génesis 22, del 1 al 18. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Isaac habló a su padre, Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Me gustaría hacer algunas consideraciones antes de acercarnos a este pasaje. Esta historia, verídica, real, es un hecho único, histórico, puntual. Hay gente que se pregunta: ¿y si Dios te pidiera que mataras a tu hijo hoy en día, lo obedecerías? Dios no va a probar tu fe pidiéndote que mates a tu hijo ni a nadie. Dios no da nuevas revelaciones hoy en día. Dios habla a través de su palabra. No necesitas escuchar ninguna voz del cielo. Tenés que confiar en lo que Él ya ha revelado. Y aunque sea obvio, quiero decirlo para que quede claro. Es un horror matar a un hijo o aún solo el hecho de contemplarlo. Ahora nos acercamos a una historia que encontramos en la Biblia y tenemos que acercarnos correctamente, teológicamente. Este pasaje se ha predicado tantas veces y tan mal interpretado muchas veces. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? El clímax está en el momento en que Abraham levanta el cuchillo, versículo 10, y en el versículo 11 viene la intervención divina. No me puedo imaginar lo que fueron esos momentos, esos segundos, no sabemos, la Biblia no lo dice, entre que Abraham en perfecta obediencia levanta el cuchillo para sacrificar a su propio hijo como si fuera un animal, como si fuera un holocausto, y el momento en que llega la voz del cielo: Abraham, Abraham. El énfasis del pasaje creo que no está en la fe obediente de Abraham, si bien es un elemento muy importante.
y de hecho lo vamos a ver. Abraham es conocido como el padre de la fe. Creo que el punto principal no es tanto la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac, sino la provisión soberana de Dios en el momento preciso. Dios provee un sustituto para el sacrificio. Dios prueba la fe de su siervo, no para destruirlo, sino para revelarse como un proveedor fiel. Y no me malinterpretes, Dios bendice la obediencia de su pueblo, pero el énfasis está en que Él cumple su promesa de redención. En el capítulo anterior, capítulo 21 de Génesis, Dios cumple su promesa a Abraham. Voy a leer versículos del 1 al 3 del capítulo 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Entonces Abraham tenía otro hijo, llamado Ismael. Ismael nació como resultado de la poca fe de Abraham y Sara. Ellos intentaron hacer realidad la promesa de Dios, la promesa que Dios les había dado. Ellos con muy buenas intenciones quisieron ayudar a Dios y por medio de esfuerzos humanos intentaron tener una descendencia. Como Sara no podía tener hijos, le animó a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Eso está en Génesis 16. Dios había prometido a Abraham un hijo con Sara, y ese fue Isaac. En Génesis 21 vemos tensión entre Sara e Ismael, el hijo mayor de Abraham. Y Sara le pide a Abraham que expulse a Ismael de la casa. Y Abraham se entristece, porque después de todo era su hijo. Él no quiere echar a su hijo, pero Dios le pide que escuche a Sara y que expulse a su hijo. El Señor también le dice a Abraham que no se preocupe por el muchacho, que será una gran nación. Entonces, cuando llegamos a Génesis 22, vemos que esto no es una simple prueba de fe. No era una prueba más. Abraham se había despedido de su tierra amada. Abraham se había despedido de su parentela y bienes materiales. Abraham se había despedido de su padre Taré, a quien amaba. Abraham se había despedido de su hijo mayor, Ismael, a quien amaba. Y ahora se tenía que despedir de Isaac, su hijo prometido, a quien también amaba. Pero en este sacrificio hay mucho más en juego que el amor de un padre a un hijo. Isaac es el hijo del pacto. Isaac es el hijo de la promesa. Es el único hijo por quien vendría la descendencia prometida. Sacrificarlo parecía contradecir toda la obra de Dios y lo que él conocía de Dios hasta este momento. Él sabía que en Isaac le sería llamada descendencia. 21:12. Unos versículos antes lo pueden ver. Pero Isaac todavía no tenía hijos. Entonces, de alguna forma, Dios tenía que dejarlo vivir por lo menos hasta que tuviera un hijo. Y podemos ver en el texto que Abraham confiaba en su Padre. Me refiero a su Padre Celestial. Hebreos 11, 17 al 19. Me pueden acompañar porque es un pasaje muy importante. Y si bien vamos a volver a Génesis 22, si pueden dejarlo marcado, sería muy útil. Hebreos 11, 17, 19.
Hebreos 11, 17 al 19. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. ¡Wow! ¡Qué testimonio de la fe de Abraham! En un sentido figurado, Isaac llegó a morir en el corazón de Abraham. Desde que recibe esta noticia, 3 días de camino hasta el lugar del sacrificio, con Isaac muerto figuramente en su corazón. Esto significa que era una realidad de que él iba a matar a su hijo, pero confiaba que de alguna forma algo Dios iba a hacer, porque Dios no iba a fallar a su promesa. Entonces después es como que lo vuelve a la vida, porque estuvo muerto, como si él resucitara después de 3 días. Abraham lo recibió de entre los muertos. Abraham creía que Dios podía resucitar literalmente a Isaac. Génesis 22, 5 dice: entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. No hay registros de resurrección antes de este momento, para que puedan ver la fe que tenía Abraham. Abraham creía en un Dios tan poderoso que si fuera necesario podría devolver a Isaac a la vida. Dios ya había demostrado su poder al darle un hijo en su vejez. Y Abraham creía que Dios era el autor de la vida y soberano sobre la muerte. Él sabía que era imposible que Dios quebrantara su promesa. Sabía que Dios no es mentiroso. Sabía que Dios era capaz, que Dios podía hacerlo, pero que en Isaac le sería llamada descendencia. Y si me acompañan a Romanos 4, 18 al 22, tenemos otra referencia de las tantas que hay en el Nuevo Testamento a Abraham. Romanos 4, 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22, dice así la palabra del Señor. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham confiaba en su padre, pero también Isaac confiaba en su padre. Volvemos a Génesis 22, los versículos del 4 al 8. Dice: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac.
pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Y esa expresión es muy importante, de hecho se repite 2 veces, versículo 6, versículo 8, y ambos iban juntos, y los dos iban juntos. Esto significa que literalmente los dos estaban de acuerdo. Isaac lo estaba haciendo a sabiendas y por su propia voluntad. Versículo 12. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, Isaac se acuesta en el altar por su propia voluntad. En aquel tiempo Abraham tenía más de 100 años. Isaac habría podido escapar si hubiera querido. Por culpa de los materiales de escuela dominical para niños, casi todos nosotros tenemos la idea de que Isaac era un pequeño niñito. Porque eso es lo que nos muestran los dibujos, ¿verdad? Un pequeño niño yendo con su padre. Pero un pequeño niño no camina 3 días subiendo una montaña, un pequeño niño no carga leña. Los comentaristas judíos creen que Isaac tenía unos 30 años cuando ocurrió esto. Flavio Josefo creía que Isaac tenía 33 años cuando ocurrió esto, lo cual sería un tipo de Cristo muy interesante, por tener la misma edad más o menos. La edad más aceptada para los teólogos cristianos está entre 15 y 25 años, pero en todo caso siempre es un muchacho, no un niñito. Isaac podría haber escapado. Isaac se podría haber opuesto a su papá. Aún así, se somete a su padre completamente. Y cuando recordamos la fe de Abraham, nunca debemos olvidarnos de la fe de Isaac. Isaac confiaba en su padre. El contexto muestra que este pasaje no es solo una historia de prueba personal. Esta historia consolida a Abraham como el modelo de fe. Una confianza absoluta que resulta en entrega total. Presenta a Dios como el Dios que provee un sustituto para el sacrificio. Muestra que Dios interviene ante la muerte inminente que Él mismo demanda. Y Dios prueba la fidelidad de su pueblo para revelar su propia fidelidad. Hermanos, Génesis 22, del 1 al 18, no es solo una linda historia de fe, es una prefiguración del sacrificio de Cristo. De hecho, Isaac es un tipo de Cristo. Isaac es el hijo único o unigénito. Y todos tenemos en mente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo o a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaac es el hijo amado por su padre. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús cuando la voz del cielo le dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? Isaac es el hijo obediente, que estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte. Y quizás algunos están recordando Filipenses 2:8, que dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaac es el hijo que carga la leña para su propio sacrificio, como Jesús cargó el madero, su propia cruz. Juan 19:17 dice, y él salió cargando su cruz. Isaac es el hijo que vuelve a la vida. Al tercer día lo recibió como de entre los muertos, dice Hebreos, como la resurrección. Isaac resucitó en un sentido figurado. Jesús resucitó literalmente al tercer día, venciendo la muerte. Isaac es un tipo de Cristo que nos apunta a Cristo. Pero Abraham nos apunta al Padre Celestial. Abraham no escatimó a su hijo.
En el versículo 12 dice, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Romanos 8:32 describe a Dios como el que no escatimó a su propio hijo. Dios detuvo la mano de Abraham, pero nadie pudo detener la mano de Dios sobre su hijo en la cruz. Él entregó a su hijo por nosotros, porque su gracia es imparable. El carnero aparece como un sustituto. Acá tenemos la doctrina de la expiación sustitutiva, un inocente muriendo en lugar de otro. El carnero ofrecido en lugar de Isaac señala la sustitución penal de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El monte Moriah y el Calvario. Tradicionalmente Moriah se identifica con el lugar donde más tarde estaría Jerusalén. Jesús fue crucificado en el mismo monte o en la misma cadena montañosa donde Dios proveyó un sustituto para Isaac. Siglos después, proveyó un sustituto para nosotros. Hermanos, Génesis 22 apunta directamente a la cruz. Es una imagen ineludible del Evangelio. El amor del Padre, la obediencia del Hijo, el sacrificio sustitutivo, la provisión divina para nuestra salvación, es un cuadro profético del corazón del Evangelio. Cristo, el Hijo que fue entregado como nuestro sustituto perfecto, según el plan soberano de Dios. Y no quedan dudas de que Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Si me acompañan a Gálatas 3, vamos a ver eso mismo. Gálatas 3, 13 al 16. Gálatas 3, 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Cristo. Versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, es decir, a las otras naciones, a todas las naciones. Y obviamente el versículo 16 que lo deja más que claro, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Queridos hermanos, Abraham era cristiano. Y si no me creen, podemos ver rápidamente Juan 8, 54 al 59. Juan 8, 54, 59. Dice así la palabra del Señor. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó
y salió del templo. Qué hermoso pasaje. Versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Hermanos, Abraham vio a Jesucristo. Abraham confió en Jesucristo. Abraham esperó a Jesucristo. Abraham predicó a Jesucristo. Y Abraham adoró a Jesucristo. John MacArthur comenta, no hay tema más grande en la predicación o la enseñanza. No hay persona más grande. No hay nadie que alcance el nivel de Jesucristo. No hay tema que pueda igualarlo. Y Él es el tema de toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lucas 24, 25 al 27. Dice entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Comenzando con Moisés. ¿Quién escribió Génesis 22? Y todos los profetas y toda la Escritura habla sobre Jesucristo. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró, dijo Jesús. Mi día se refiere al tiempo en el que el Mesías vendría a cumplir las promesas de salvación a su pueblo. Abraham vio el día del Señor en un sentido espiritual y profético. La fe de Abraham le permitió ver más allá de su tiempo, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham creyó en las promesas de Dios, especialmente en la promesa de que un descendiente de él, todas las naciones serían bendecidas. Génesis 22, 18, nuestro pasaje. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham era cristiano. Hebreos 11, 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y unos versículos después habla de Abraham, pasaje que vimos anteriormente. Los patriarcas, incluyendo Abraham, murieron sin haber recibido las promesas, pero las vieron de lejos, las saludaron, confiando en la fidelidad de Dios, que el que prometió es fiel para cumplir sus promesas. Abraham se regocijó al comprender que a través de su descendencia Dios cumpliría su plan redentor. Y esto lo hizo explotar de gozo, explotar de alegría. Es una expresión de la fe de Abraham y de la confianza de Abraham. Es una hermosa imagen del Evangelio. La respuesta es, ¿cuál es tu respuesta al Evangelio? Personas de toda lengua, tribu y nación son salvas gracias a la simiente de Abraham. Gracias a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros podríamos ver algunas aplicaciones directamente. Dios prueba la fe de su pueblo. La prueba viene directamente de Dios. La prueba es intensamente personal. Dios le dice, tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac. Dios no nos prueba para destruirnos. Dios nos prueba para purificarnos y revelarnos más de Él. Y hoy en día Dios no nos pide que hagamos sacrificios, sino que confíes en su sacrificio. La verdadera fe obedece incluso cuando no entiende todo el plan de Dios.
Vos te acercás a la palabra, abrís la palabra, leés la palabra, orás la palabra y obedeces la palabra. No importa si entendés absolutamente todas las implicancias o no sabés cómo va a lucir tu futuro. Obedecemos la palabra porque confiamos en el que escribió la palabra. La obediencia de Abraham fue completa y total. Abraham se levanta temprano, dice el texto, una obediencia rápida. Confía en el carácter de Dios, incluso cuando quizás no entendía todo. Sube al monte sin saber el cómo, pero creyendo en el quién. A veces Dios nos llama a caminar en fe sin tener todas las respuestas. Obedece, aunque cueste. La bendición está del otro lado de la obediencia. Porque la fe que no obedece no es fe verdadera. Santiago lo dice claramente, Santiago 2, 21 al 23. Y de hecho usa a Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Este texto creo que es claro para nuestra congregación que no enseña que la salvación se obtiene por obras. De hecho, el énfasis está en la fe de Abraham. Pero sí nos describe la calidad de la fe salvífica. La verdadera fe obra. La verdadera fe obedece. La verdadera fe se arrepiente. La verdadera fe produce cambios, produce frutos dignos de arrepentimiento. ¿Es el arrepentimiento nuestro perfecto? No, lamentablemente no lo es. ¿Somos santos en la práctica mientras profesamos ser cristianos? No, lamentablemente no. Pero no es excusa para pecar. La obediencia es alimentada por la fe y la fe nos lleva a obedecer a nuestro Dios. Y creo que este es un buen momento para decir que Dios proveerá no es un cliché, o se ha vuelto un cliché cristiano. Dios proveerá es el puro evangelio. La gente usa esta expresión bíblica para expresar su deseo por aquello que no tiene. ¿Querés un auto nuevo? Dios proveerá. ¿Querés una pareja para casarte? Dios proveerá. Y sí, es verdad que Dios es nuestro proveedor en un sentido general. Dios es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios es el que manda lluvia. Dios es el que te da respiración, fuerza, salud para que trabajes. Dios es nuestro proveedor. Pero esta expresión es mucho más profunda. Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios provee un carnero adulto, no un cordero joven. Este dato es importante por muchas razones. Un carnero es un sustituto temporal, no el sustituto definitivo. El carnero es una provisión inmediata, local, temporal. No era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este carnero era solo una figura muy limitada. El Cordero como imagen se desarrolla más adelante en la historia bíblica, especialmente en la Pascua. El Cordero es una figura mesiánica específica. En Éxodo 12, Dios instruye a Israel a sacrificar un cordero sin defecto en la primera Pascua. En Isaías 53:7, el Mesías es llevado como cordero al matadero. En Juan 1:29, Juan el Bautista declara aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el monte Moriah, Dios no proveyó aún el cordero. Por eso la pregunta de Isaac resonó por los siglos, por las páginas de las Escrituras. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio?
Y Abraham responde con una de las declaraciones más importantes del Antiguo Testamento. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, versículo 8. Pero ese cordero no aparece en ese momento. En su lugar aparece un carnero. Y eso nos deja con la tensión, ¿dónde está el cordero? La respuesta vino casi 2000 años después, o casi hace 2000 años para nosotros, cuando en esa misma cadena montañosa Dios proveyó el verdadero cordero, Jesucristo. En Moriah Dios proveyó un carnero, en el Calvario Dios proveyó el cordero. Nosotros no decimos Dios proveerá, nosotros creemos que Dios ya proveyó. Y el cordero será exaltado. Cuando nos acercamos a las últimas páginas de esta historia revelada, Apocalipsis 5, del 11 al 13, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A modo de conclusión, el título de este sermón es Él confiaba en su Padre. ¿Quién? Abraham confiaba en su padre. Isaac confiaba en su padre. Jesús confiaba en su padre. La pregunta es, ¿y vos? ¿Confías en tu padre? Génesis 22 es una cumbre en la historia bíblica. Y en esta cumbre se encuentran la fe humana, el carácter de Dios y la sombra de Cristo. Pero siempre recordá, es Dios quien da lo mejor de Él, su propio Hijo, su amado, santo, único Hijo, para salvar a los hombres. Dios provee lo mejor a su Hijo. Y Dios nos pide que confiemos, no que hagamos sacrificios. No debemos hacer sacrificios para ganarnos su favor. Él mismo ya hizo el sacrificio por nosotros y Él no detuvo su mano. Así que confía en Él, confía en tu Padre. Amén. Oremos.